Bueno, bienvenido formalmente, muy buenas tardes, muy buena semana, buen arranque de semana. Ya nos metemos de lleno en el invierno y la ola de frío polar, eso nos está marcando, nos está indicando de manera inexorable. En las 3 de las 3, los 3 ejes del día, uno podría plantear, primero, el tema restricciones, que es la palabra que falta acá, homenajes y cancelaciones. Las restricciones que fueron prorrogadas por decreto hasta el 9 de julio, los homenajes impropios, no propios, oportunos, inoportunos, del presidente y los gobernadores de ayer, no todos, Schiaretti por caso no estaba, mandó a su vicegobernador, etcétera. Tampoco estuvo Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, equidistante de la Casa Rosada, tal vez más que nunca, pese a los acuerdos por IMSA y otras cuestiones. Lo concreto es que aquí hay mucho, de lo cual vamos a hablar en el transcurso del día de hoy, tela para cortar de lo que ha quedado en el día de ayer. Allí está Valdés, otro de los gobernadores, Silioto detrás, aquellos que contribuyeron, y también las cancelaciones que han implicado los vuelos que se cancelan, toda la polémica que hay en torno a ello, argentinos varados en el exterior, que no saben cuándo volver, y también la del presidente, que decidió no viajar esta noche a Francia, ausentarse toda la semana de la Argentina y volver el viernes. Primero porque en toda la cumbre que se iba a hablar sobre la cuestión de género, finalmente no había figuras relevantes y por lo tanto el presidente decidió quedarse acá. Lo habíamos planteado el viernes. Tenía mucho sentido viajar, da la impresión que no, el presidente nos ha dado la derecha en este caso. Porque aquí, puertas adentro, hay muchos y enormes desafíos, muy plausibles, muy evidentes y muy del día a día, y en un ratito los vamos a contar. La segunda foto es esta, que no quiero pasar por alto, las universidades. ¿Qué pasa con las universidades? Todo el mundo habló de la presencialidad en las escuelas, primaria, secundaria. De a poco va tomando volumen y forma, frente al reclamo de padres que encendidamente y con una militancia ciudadana creciente pidieron por esa presencialidad que la política no quería conceder, más presionada por los gremios que por los padres, más presionadas por sectores, por facciones, en todo caso que por la comunidad en su conjunto, en términos educativos. Y el reclamo, que fue muy ostensible otra vez en lugares donde todavía no hay presencialidad, generó algunas fotos únicas. Mientras cargamos Peguajó, por ejemplo, el sábado, otra foto fue esta, donde se pedía por la presencialidad en la Universidad de Buenos Aires. Miren lo que es esta imagen. Papás marchando con sus hijos el sábado al mediodía, en medio del frío, en Peguajó, en la plaza principal, pidiendo por esa presencialidad que en principio el intendente Zurro no reclama y el gobernador Kicillof no concede, a propósito de una ciudad que sigue en fase 2, donde están abiertos los bares, donde la vida es casi normal, salvo los chicos en las escuelas. Con docentes, por otra parte, que ya están en la inmensa mayoría vacunados, con una dosis y otros tantos con 2 dosis. Ahora, esto que es un reclamo que emergió de manera muy contundente, que llevó a que por caso hoy en Neuquén vuelvan a la presencialidad, que hoy el gobernador Perotti tomó la decisión el viernes, también hayan vuelto en Santa Fe en la escuela primaria a la presencialidad, la secundaria podría ser la semana próxima, como va a ocurrir inclusive aquí en la ciudad de Buenos Aires con una presencialidad plena, que ha llevado al volver a la presencialidad unos 10 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, distritos grandes, importantes. Incluso en Mar del Plata, salvo excepciones por el temporal, las clases fueron bastante normales y no se suspendieron por alerta epidemiológica. Sí, en todo caso, en Villa Gesell, donde la situación climática es muy desfavorable. Pero más allá de este pedido muy visible, faltó un pedido un poco más vehemente aquí de la comunidad educativa para las universidades, ¿no? Tenemos 15 meses sin presencialidad. Hay muchas carreras que necesitan de práctica. Sin la práctica difícilmente pueda haber un título. Incluso ha sido muy parcial la práctica. Y esto rige también para los colegios técnicos, las escuelas técnicas, a las cuales se le intentó dotar de mayor musculatura hace una década para intentar tener más empleo a partir de una profesión, de una formación en algún oficio. Y esas escuelas tampoco volvieron plenamente a la presencialidad. Los ingenieros en potencia están perdiendo terreno, están perdiendo tiempo. No están haciendo lo que deberían hacer. Con protocolos y cuidados da la impresión que no hay margen para que esto no vuelva a ocurrir más temprano que tarde. Porque aquí las materias cuatrimestrales tienen rendición de exámenes virtuales, pero las anuales no. Con lo cual empieza a posponerse también las carreras de aquellos que aún en tiempo y forma y estudiando desde la virtualidad, no necesariamente es ya no solo la misma pedagogía, sino el mismo incentivo, aún no desenganchándose, tampoco pueden rendir y no pueden pasar de año. Y pierden allí tiempo precioso, muy valioso, frustraciones de cara a un futuro inmediato. Así que
La Universidad de Buenos Aires, la UBA, en la Facultad de Derecho, habló de una segunda parte del año, un segundo cuatrimestre con algún grado de presencialidad adicional. Todo esto pensado para después de julio. Bueno, tal vez habría que anticiparlo, porque aquí también los docentes, la enorme mayoría también está vacunado. Entiendo que los estudiantes no, hay una parte que sí. El personal auxiliar también está en buena medida vacunado. No hay muchos argumentos para, con protocolos, con distanciamiento, con restricciones, pero no sin presencialidad, la universidad siga estando cerrada. Virtualmente abierta, presencialmente cerrada. Y el tercer capítulo es las internas. Bueno, ¿estamos en el peor de los mundos? No, estamos en el mundo de las discusiones políticas que van a decantar en el cierre de coaliciones y en el cierre formal de listas de cara al 24 de julio. Y queda prácticamente un mes de internas feroces. Yo creo que ese es el título. Entre Cristina Fernández de Kirchner y sus pretensiones, Alberto Fernández y sus equilibrios, Axel Kicillof y su preponderancia buscada en la territorialidad en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner y Sergio Massa que pugnan por los propios, los gobernadores que quieren escindir su discusión de la discusión nacional en la mayoría de los casos, por lo tanto adelantan el calendario salvo excepciones, los referentes de la CGT que piden más preponderancia y más lugares, las organizaciones sociales que dicen tener un peso específico muy importante y que quieren validarlo también con bancas, intendentes que quieren reclamar lo propio, en particular en el conurbano, porque se sienten los grandes electores, pero no siempre considerados del mismo modo por el poder central, por Cristina Fernández de Kirchner o inclusive por el propio gobernador Kicillof. En fin, en el oficialismo de todo un poco, con una coalición muy extensa, cuyo ordenador central es el poder, no hay duda. Eso va a ser más fácil sangrar o zanjar diferencias, que la sangre no llegue al río, lo cual necesariamente no ocurre acá abajo, en la oposición, donde la discusión en el seno de la cúpula del PRO entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, el líder que fue y el que quiere ser, está en un momento bisagra. Esta mañana, con mucho sigilo, durante un espacio de 1 hora y media, se juntó Horacio Rodríguez Larreta con Jorge Macri, intentando poner paño frío en una interna que a todas luces aflora como la más ruidosa junto a la ciudad de Buenos Aires, que es la de la provincia de Buenos Aires. Porque al esquema del PRO, que no zanjó este liderazgo y por lo tanto eventualmente debajo de Rodríguez Larreta podría haber una paso en su propio distrito entre María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, Vidal que ayer estuvo con Macri por espacio de 2 horas en la Quinta de los Abrojos, antes de ayer, perdón, parece que un diálogo cordial, pero finalmente con diferencias. Lo cierto es que Vidal habría puesto condiciones, que es una lista única, no enfrentar a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dice, yo no me bajo, va a empezar a recorrer las plazas, decía recién Ezequiel Spidman, va a hacer campaña en la ciudad. Con lo cual, ¿qué pasa allí? Hay una interna entre la gente del PRO, ¿cómo se realinea el resto de los fragmentos que tiene Juntos por el Cambio? Y en la provincia de Buenos Aires el gran emergente es el radicalismo. La coalición cívica hizo su congreso provincial, aún nacional. Estuvo Carrió virtualmente el sábado, y Carrió, que amenazaba incluso con ser una opción electoral, si es que no había acuerdo y no había lista de unidad, y ser candidata en la provincia de Buenos Aires, descartó que fuese a ser candidata, porque está buscando la unidad, esa unidad que parece hoy inviable. Santilli fortalecido por Rodríguez Larreta, acompañado por muchos intendentes de Juntos por el Cambio, algunos sectores del peronismo dicen no tener marcha atrás en su lanzamiento. Del otro lado emergió Manes, que ayer fue a levantarle la mano a Gerardo Morales, victorioso en la elección en Jujuy con casi 50% de los votos entre la facción que le pertenece, que sacó más del 41%, y la del vicegobernador, un peronista, que terminó obteniendo 8% de los votos. Y hacia allí fue Manes en un avión con Lustó, con Maxi Abad, presidente de la Unión Cívica Radical, aquel que habría convencido a Manes de ser candidato, cosa que podría formalmente anunciar este jueves, más allá de los indicios, yo diría, ya más que claros de que esto va a ocurrir, y que le propina al PRO, esta es la imagen de ayer en Jujuy, le propina al PRO una situación incómoda, porque lo pone en un pie de igualdad frente a un partido que hasta aquí tenía la hegemonía dentro de Juntos para el Cambio, salvo algunas jurisdicciones en el interior del país y algunos distritos gobernados por la Unión Cívica Radical. Esa competitividad aún envalentona más discusiones. Dicen por lo bajo
que Manes podría ser el candidato del radicalismo, pero con Joaquín de la Torre detrás, que estaba cerca de cerrar con Randazzo. Randazzo, que es el otro que el fin de semana, como anticipamos, confirmó que va a competir y que va a ser candidato a diputado nacional. Veremos con qué volumen y con qué lista. Podría estar allí también, inclusive, Jorge Macri, Margarita Stolbizer. O sea, Manes podría juntar todo aquello que no sea larretismo explícito y, en consecuencia, establecer una batalla mucho más cercana, mucho más equilibrada, no tan desbalanceada frente a Diego Santilli, que va con el peso específico de Rodríguez Larreta, su buena imagen en el conurbano, su amplia penetración y todo lo que ello conlleva, implica en términos de financiamiento, incluso en términos de la campaña. Así que así las cosas, con internas al rojo vivo, la política que